Ok, muy bien. Pues vamos a iniciar. El tema, permítanme un segundito. Muy buenas tardes a todos. Ok, bueno, como saben, en las Open Class se tiene la exposición y dejamos unos minutitos al final para el diálogo, que pueden ir anotando en el chat sus preguntas o anotarlas en un cuaderno para al final, preferentemente en el chat, para al final atender las preguntas que vaya a haber, ¿verdad? Pues en la Open Class no se hacen preguntas en directo sobre la marcha, sino se dejan al final en unos minutos, ¿no? El tema que vamos a tratar es la responsabilidad social, un tema pues muy actual, aunque tiene algunos años, ¿no? Pero cada vez más vigente, y la ética de los negocios, en los negocios, ¿verdad? Que es algo cada vez más necesario, que nace por ahí propiamente como ciencia en los años 60 del siglo pasado, pero pues que ha tenido toda una evolución, ¿no? Ética en los negocios, es algo que hoy pues se trata con gran interés, ¿no? Que hace, por cierto, muchísima falta, quizás como nunca. Siempre ha hecho falta en la historia de la humanidad, pero bueno, quizás ahora como nunca, ¿no? Muy bien, vamos a ver primero unos conceptos generales sobre ética, que no siempre hay conceptos muy claros sobre qué es la ética. Entonces, para hablar de ética en los negocios, pues hay que tener concepto de ética, algunas nociones sobre la ética en general. Y bueno, vamos a ir avanzando como es una ciencia, y luego entrar ya en cuestiones de ética en los negocios un poco más específicamente, ver el contexto en que se dan los negocios actualmente, ¿verdad? ¿Cómo es este contexto? ¿Por qué la necesidad de una nueva ética? Y bueno, vamos a terminar con algunas cuestiones muy puntuales, muy concretas sobre la ética de los negocios, ¿no? ¿Qué es la ética? Yo creo que todos tenemos nociones de lo que es la ética. La palabra ética la utilizamos constantemente, tiene que ver con la conducta humana, con el actuar humano como bueno o malo, algo que nos califica, ¿no? Nos califica no como buenos ingenieros, como buenos doctores, como buenos profesionistas, sino como buena o mala persona. A eso le llamamos ética. Aquello que califica mis actos libres, ¿verdad?, como buenos o malos, y por lo tanto me califica a mí. Y esto lo hacemos espontáneamente, emitimos juicios sobre las personas, emitimos juicios sobre los actos de las personas en concreto, decimos, esto estuvo mal, aquello estuvo bien, y sobre nuestros propios actos emitimos juicios, ¿no? Nuestra conciencia esta nos dice, hiciste mal, hiciste bien, y siempre lo que califica son los actos libres, ¿verdad? Por lo tanto, el objeto material de la ética, esta ciencia que llamamos ética, es la conducta libre. Solamente los actos libres tienen un calificativo moral. Los actos no libres, si yo no soy libre porque tengo unos condicionamientos tremendos, porque no era consciente, porque estaba sufriendo una afectación, miedo grave, por ejemplo, un miedo grave, terrible, una amenaza, ¿no? Entonces, pues no es un acto libre, no tiene un calificativo moral, ese acto no tiene un calificativo moral, solamente los actos, en la medida en que tienen un margen de libertad, tienen un calificativo. Si yo iba por la carretera, iba por la calle, ¿no? Iba a la velocidad marcada, iba máximo 80 kilómetros, iba a 80 kilómetros, y de repente sale alguien de la nada, se me atraviesa y lo atropello. La persona se muere. Claro que tengo implicaciones legales, pero moralmente, como no fue un acto libre, o sea, yo iba a la velocidad, yo no tenía ninguna intención de matar a nadie, me salió de repente corriendo detrás de un árbol, no alcancé a frenar, lo atropellé, pues me siento muy mal, ciertamente, pero no es un acto moral, en realidad no tengo por qué tener un remordimiento, ¿no? ¿Verdad? No, porque no hay un acto libre. Entonces, solamente los actos libres, que es el objeto material de la ética, se califican. Luego su objeto formal, en cuanto buenos o malos, ¿verdad? No para un fin particular, no es que
me sirvió el acto para que la empresa fuera productiva, sino para un fin que no es particular, para un fin, ¿verdad?, categórico. Tengo que hacer esto, tengo que evitar aquello, tengo que evitar este soborno, tengo que, ¿no? Me siento categóricamente, categórico es lo contrario de hipotético. Hipotético es, si quiero conseguir esto, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Si quiero pasar la maestría, tengo que hacer mis actividades, si quiero. Es hipotético. Categórico es que tengo que, ¿verdad? No es que si quiero conseguir algo, sino que tengo que. Ese es el objeto formal. ¿Y qué es la ética empresarial? Cuando hablamos de ética empresarial es el estudio sistemático. Fíjense que ese estudio sistemático no es algo que invento, sino es un estudio con sus reglas de reflexión sobre el deber ser de la conducta, pero no de la conducta en general, sino de la conducta en una organización de personas al servicio de personas. La organización está compuesta por compañeros, por personas, ¿verdad? Y busca un servicio, dar un servicio a otras personas, de una u otra manera, ¿verdad? Siempre está al servicio de la sociedad de una u otra manera. Presta un servicio, ¿verdad? Puede ser un servicio, puede ser un producto, pero finalmente puede hablarse de servicio en término general a la sociedad, perdón. Entonces, la ética, ¿verdad?, es una ciencia, ¿verdad? ¿Por qué es una ciencia? Porque es un conjunto ordenado de verdades universales. Si no hay verdades universales, no hay ciencia. Todas las ciencias proponen verdades universales. Si no hay una ley universal, la física, pues es una ley universal. Si no se llega a verdades universales, ¿verdad?, que tengan por lo menos ciertas verdades, no quiero decir que estén las normas totalmente definidas, porque no hay diferencias culturales importantes, pero que ciertos principios fundamentales, ¿verdad?, no habría propiamente una ciencia. Entonces es un conjunto ordenado de verdades universales que valen para todo el mundo, para todo ser racional. Como dice ahí, elaboradas racionalmente. Si no están racionalmente, son un capricho, pues no hay una ciencia, que se demuestran por el conocimiento de sus causas. Toda ciencia busca las causas de un efecto, ¿verdad? Si no hay causas, no hay ciencia. Las ciencias buscan las causas. Y es una ciencia práctica. ¿Por qué práctica? Porque es una ciencia que busca dirigir la acción humana. No es una ciencia teórica, es una ciencia práctica, encaminada a la acción humana. Esto es bueno, debe hacerse; esto es malo, no debe hacerse. Es una ciencia, no es un capricho, no es un sentimiento. La ciencia es una ciencia además normativa. ¿Por qué normativa? Porque da normas para la acción humana. Se ocupa del debe ser, lo que debe ser de la acción humana, es decir, de lo que es normal, de derecho, no de hecho, ¿verdad? Hay cosas que son de hecho pasa esto, pero ¿qué debería ser derecho, verdad? De derecho, ¿qué es lo que debería ser? Normal, de derecho, no de hecho, ¿verdad? Esto se ocupa la ética. Por eso hay quienes, vamos a ver, ponen en duda que la ética sea una ciencia. Y es una ciencia, decíamos, categóricamente normativa. ¿Por qué? Porque implica una obligación absoluta. Cuando yo experimento, la experiencia moral es que yo me siento obligado, ¿verdad?, más allá de mis gustos. Yo tengo que ayudar a tal persona que está en problemas, ¿no? ¿Verdad? No es una obligación condicional. Si quiero tal, si no es, tengo que ayudarle. Me siento obligado. Puedo no hacerlo, ¿verdad? Soy libre. Puedo no hacerlo, pues, bueno, me siento categóricamente obligado, pero no lo hago. Pero la experiencia es que me siento obligado más allá de mis gustos. Yo no quisiera sentir esta obligación, ¿no? No me gusta, pero siento que tengo que hacerlo. No me conviene, me pongo en riesgo, qué sé yo. O sea, puedo tener muchos inconvenientes y aún así experimento que tengo que, ¿verdad? Eso se llama categóricamente obligado, categóricamente normativo. Esa es la experiencia, por eso es una ciencia muy especial, muy diferente a las demás ciencias, ¿verdad? Ahora, hay algunas objeciones a considerar la ciencia, tanto la ética como la ética empresarial. Hay quienes dicen que no hay una ciencia de ética empresarial. Por ejemplo, una objeción, ¿por qué? Porque dice, la ética es un sentimiento individual. Cada uno tiene un sentimiento distinto respecto a lo que tiene que hacer. Sí, es cierto, cada quien experimenta la ética de un modo particular, tiene su propia cultura, tiene su propia educación moral, que viene desde la familia, ¿no?
tiene su propia conciencia, eso es cierto. Hay una experiencia individual del deber ser, qué es lo que debo ser, pues lo experimento de acuerdo a lo que yo he aprendido, ¿verdad? Pero no es un sentimiento. Encontramos en la realidad diferentes niveles ontológicos, diferentes niveles de ser. Por ejemplo, encontramos un nivel físico-químico. Las piedras, los seres inertes tienen ese nivel físico-químico, están sujetos a leyes físico-químicas. Todo lo que existe en el universo tiene ese nivel físico-químico. Pero hay un nivel superior, que es el nivel biológico. Vemos los árboles que organizan el nivel físico-químico, la materia, pero de un modo especial. El árbol crece, su raíz crece hacia donde está el agua, ¿no? ¿Creció para qué lado? ¿Por qué? Porque ahí hay una corriente de agua. Las ramas crecen hacia donde pesca la mayor cantidad de luz. A lo mejor está en la sombra, entonces sus ramas van creciendo para qué lado, porque capta la mejor. ¿Cómo sabe la materia? ¿Cómo saben las células del árbol hacia dónde deben de crecer? Hay una organización biológica, es un nivel biológico. Y no es el último nivel de la realidad, es un nivel tremendamente organizado, pero hay otro nivel que es el sensitivo experiencial que tenemos todos los somos animales superiores. Los animales superiores tenemos ese nivel psíquico, sensitivo, experiencial que tienen también los animales superiores, ¿no? Los conejos, los perros, vienen y tienen un sentimiento, muestran afecto hacia sus demás animales, pero también hacia el ser humano, hacia otros seres vivos, muestran afecto, se protegen, ¿verdad? Tienen ese nivel experiencial. Pero la experiencia ética se da en el nivel intelectivo, volitivo. Capto con la inteligencia algo que tengo que hacer y puedo hacerlo o no hacerlo con la voluntad, volitivo, por eso dice volitivo, la voluntad libre. Solamente donde hay libertad hay ética. Entonces, la experiencia moral no se da en el nivel sensitivo, no es un sentimiento, se da en el nivel intelectivo, volitivo. Yo capto algo que es bueno y decido si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Si no lo hago, a lo mejor tengo remordimiento, ¿no? Si lo hago, me voy a sentir digno, voy a tener una experiencia de dignidad, ¿verdad? Pero soy libre de decidir lo que capté individualmente con mi propia conciencia que tengo que hacer. Estoy en la empresa y capto que no debo hacer esto o que sí debo hacer aquello y yo decido cómo actúo y me sentiré de acuerdo a lo que decido, ¿verdad? A veces la experiencia moral se acompaña de sentimientos. No es un sentimiento, pero sí se acompaña de sentimientos. Me sentí muy bien, siento, ¿verdad? O sea, la experiencia tiene, como somos una unidad, pues este nivel intelectivo volitivo está relacionado con el sentimiento. Entonces sí se acompaña de sentimientos, pero no son sentimientos, no es algo que es puro sentimiento. Es un acto, un juicio de la conciencia que dice tengo que hacer esto o evitar aquello, ¿no? Otra objeción que hay respecto a considerar a la ética empresarial como una ciencia. Dice la objeción, es relativa, es subjetiva, no hay una solución única, ¿verdad? Sí es cierto, en esto hay posturas divergentes, ¿verdad? No hay una solución única a los dilemas éticos se plantean en una empresa, hoy debo decir esto que está pasando, no debo decirlo, puede tener repercusiones, puedo perder el empleo, ¿verdad? Si yo digo, me pueden correr, si digo afecto hasta a otra persona. Entonces, bueno, hay dilemas, ¿no? Dilemas que se plantean, hay soluciones distintas, hay puntos de vista distintos, ¿verdad? Hay posturas, pero finalmente podemos razonar, puede haber un criterio objetivo, no es puramente subjetiva, yo puedo razonar con otro y decirle por qué tal cosa creo que es buena y el otro puede darme sus propias razones, ¿no? O sea, podemos dialogar porque hay algo racional, hay un criterio más allá de lo que yo, del impulso que pueda tener de lo puramente subjetivo. Hay una verdad objetiva, ¿verdad? Podemos poner en común las razones y llegar a un consenso, ¿no? Por lo tanto, hay algo racional, un criterio racional que puede decirme lo que es bueno en un caso determinado. Por eso el relativismo absoluto resulta insostenible. Cuando alguien dice, es que lo que cada quien piensa está bien, resulta insostenible porque esta persona te dice, respeta mi opinión, ¿y por qué tengo que respetar? Él está aludiendo a un principio ético que es el respeto. Tienes que respetar mi opinión, principio universal.
no absoluto, no relativo, sino absoluto. Tienes que respetar mi opinión. Y sí es cierto, tienes razón, hay que respetar a la persona, tiene derecho a pensar. Sin embargo, no quiere decir que lo que dice sea absolutamente verdad. Puede también estar en un error como puedo estar en un error yo, ¿no? ¿Verdad? Existe el error, la capacidad, la posibilidad de equivocarse respecto a lo que había que hacer en este caso, ¿verdad? Entonces la ética tiene un aspecto subjetivo, sí es cierto, soy yo el que experimenta, es mi propia conciencia la que dice lo que tengo que hacer, sí, y también tiene un aspecto objetivo. Hay razones para pensar que esto puede ser lo bueno o aquello. Hay que hacer esto, hay que evitar aquello, ¿verdad? Entonces hay necesidad de un criterio. Para que no sea puramente subjetiva, siempre se necesita un criterio. El criterio puede ser la racionalidad, puede ser la utilidad, ¿verdad? El utilitarismo tan difundido en el mundo anglosajón, ¿verdad? Pone como criterio lo que produzca la mayor utilidad. Lo bueno es lo que produzca la mayor utilidad. Claro que eso tiene algunos inconvenientes, ¿no? Porque puede ser que lo útil es, lo útil es hackear la información de la competencia, ¿no? Hackear a la mala la información de la competencia, pues es muy útil para la empresa, ¿no? Y va a crecer y tal, puede ser lo útil. Entonces, tener la utilidad como criterio último de qué es lo bueno, ¿verdad? Pues es un poco conflictivo, es un poco problemático. Lo útil puede ser prescindir de esta persona que se muera para que pase esto a otro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la utilidad como criterio es un poco dudoso, pero bueno, hay quienes lo tienen como criterio de qué es lo bueno. El diálogo puede ser otro criterio, el diálogo racional entre las personas, el cuidado, proponen otros, en fin. Pero a fin de cuentas, tenemos que reconocer que hace falta un criterio para ver qué es lo bueno, qué es lo malo, un criterio fuera de lo que, del sujeto, ¿verdad? Fuera del individuo. O sea, no es puramente relativa, subjetiva, tiene un aspecto objetivo, la ética. Y hay otra objeción que dice que ética y negocios son contradictorios. Claro, esas son posturas muy oportunistas, ¿no? Sí, el oportunismo, ¿qué dice? El oportunismo dice, se aprovecha las oportunidades como de lugar y contra lo que sea. Es el oportunismo, ¿verdad? La ética se opone al oportunismo, pero no a la oportunidad. En los negocios, pues sí hay que aprovechar las oportunidades, eso sí. Una cosa es la oportunidad y otra cosa el oportunismo. El oportunismo tiene un calificativo negativo, ¿verdad? Es aprovecharse de las circunstancias para propio beneficio, ¿no? Si se define la actividad de negocios exclusivamente como búsqueda de oportunidades de lucro, entonces sí, la ética sería un estorbo. Pero la actividad de negocios no es eso, ¿verdad? Es crear, construir algo para beneficio de muchos, ¿no? Claro, también con un beneficio lucrativo, ciertamente, como parte de las finalidades. No es el fin último, no es el fin único, ¿verdad? Entonces, si fuera el fin último, único, el lucro, pues sí, la ética sería un estorbo, porque de repente no me permite tener el lucro que yo quisiera, ¿no? Me tengo que detener en ciertas cosas. No puedo hackear la información, no puedo sobornar, no puedo hacer ciertas cosas que estorban el obtener mayor lucro. Entonces, no es el fin único, ¿verdad?, de la actividad de negocios, el lucro. Y una última cuestión, una ciencia estudia cómo son las cosas, no cómo deben ser. Eso es lo que proponen algunos, que la ciencia debe limitarse a describir cómo son las cosas. Entonces dicen, una ciencia normativa es una contradicción, ¿verdad? Entonces, esta corriente, esta postura, reduce la ética a un aspecto descriptivo, ¿no? Por ejemplo, una función sociológica. Yo describo en esta sociedad cómo se dan las cosas. No, pues en México los sobornos son muy frecuentes, ¿verdad? Hay corrupción. Entonces, describo el hecho, no lo califico, nada más describo un aspecto sociológico, ¿verdad? Es puramente descriptivo. Esta gente reduce la ética, la ciencia, a ser puramente descriptiva, psicológica, sociológica, ¿verdad? No, la ciencia también puede ocuparse de lo que debe ser, no solamente de lo que es, sino también de lo que debe ser. Muy bien. Ahora hay que distinguir la moral, ¿verdad? La ética empresarial, la moral, hay que distinguirlo de lo legal, aunque hay coincidencias,
también hay importantes diferencias. Ciertamente, las dos tienen una relación muy íntima. Casi todo lo legal, ¿verdad? Tiene coincidencias, es moral. Lo moral no siempre es legal, ¿verdad? También hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el campo moral, la ignorancia excusa. Si yo no sé, sin culpabilidad, o sea, ignorancia no culpable. Yo no sé algo, yo no sé un principio, yo no sé que debo de hacer tal cosa, ¿verdad? Pero yo no sé que tengo que pagar tal impuesto y no lo sé. O sea, puedo tener implicaciones legales, pero moralmente no hice mal. O sea, no hay una culpabilidad moral, porque yo realmente no lo sabía y no tenía manera de saberlo, o no tenía manera de saber cierta obligación moral, no tenía manera de saberlo. Yo ignoraba que esto era malo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la ignorancia me excusa moralmente. ¿Qué pasa legalmente? No, legalmente la ignorancia no excusa. El hecho de no saberlo no me excusa legalmente. Moralmente sí. La moral abarca los actos internos. Si yo pienso, yo planeo, yo deseo hacer tal cosa y luego a la mera hora no lo hago, de cualquier manera ya hubo un calificativo, hubo un acto de voluntad, por lo tanto tiene un calificativo moral. Sin embargo, lo legal solamente se ocupa de los actos externos. Si no hice nada, legalmente no tengo ninguna implicación. Si ni siquiera dije que era mi intención hacer esto, tal fraude, tal, ni siquiera lo externé, ni hice ningún plan, simplemente lo planeé internamente, lo deseé internamente, pues no hubo ningún acto externo, ¿verdad? Legalmente no tengo ninguna implicación. Moralmente sí, hay una implicación, ya hubo un acto, ¿verdad? Con un calificativo moral. Y luego, en el campo moral hay la libertad de conciencia, ¿verdad? Tengo libertad de conciencia, yo debo actuar conforme mi conciencia, ¿verdad? Cosa que en lo legal no se da, hay una coerción del Estado, ¿verdad? De las leyes, del Poder Judicial sobre lo que está legislado, ¿verdad? Hay coerción, no hay libertad, no puedo aducir ni libertad de conciencia en el campo legal. Aunque vamos a ver que cuando la ley contradice, la ley natural contradice los principios naturales, una ley contradice principios fundamentales naturales, pues sí tengo obligación moral de desobedecer esa ley. Cuando la ley, acuérdense que la ley es un ordenamiento de la razón, tiene que ser de la razón, no un capricho de un legislador, no, sino de la razón, es algo racional, que busca el bien común, condición que sea racional, que busca el bien común y que sea promulgado por una autoridad competente. Si falta alguno de los elementos, esa ley no me obliga en conciencia. Si no es racional, es totalmente irracional. Si no busca el bien común o no está promulgada por una autoridad competente, esa ley no me obliga en conciencia. Si cumple las tres condiciones, ¿verdad? Es racional, busca el bien común y está promulgada por una autoridad competente, esa ley me obliga en conciencia, ¿verdad? Me obliga en conciencia. Si contradice la ley natural, pues no me obliga en conciencia, no busca el bien común. O si no busca el bien común, es una ley, pues, para nada busca el bien común, o es promulgada por una autoridad no competente, pues no me obliga. A lo mejor la cumplo por evitar problemas legales que me van a complicar la vida, pero no me obliga en conciencia, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos tres tipos de normas, ¿verdad? Las normas legales, cuya fuente es el Estado, ¿no? El Estado es el que la promulga a través de qué? A través del Poder Legislativo. ¿Qué características tiene? Es totalmente externa, juzga los actos externos y es coercitiva. Estoy obligado, ¿verdad? Coercitivamente, si no se me aplica una sanción, ¿verdad? Si no lo cumplo. ¿A quiénes obliga? ¿Quiénes son los destinatarios? Los ciudadanos en un estado y también los visitantes de ese estado, ¿verdad? A los ciudadanos, pero también a los visitantes mientras estén en ese estado. Y el tribunal es el Estado. En este caso hay división de poderes, uno legisla, uno es la fuente, el poder legislativo, y otro el poder judicial, que es el tribunal que juzga sobre esas normas legales cumplidas o no cumplidas, ¿no? Están las normas de urbanidad o de costumbres en una sociedad,
Ahí la fuente es la tradición, ¿verdad? En la tradición tenemos ciertas costumbres. Las características es que es externa, es mi conducta externa la que va a juzgar, no mis actos internos. Es mi conducta externa, ¿verdad? Mi urbanidad, mis costumbres externas. La coerción, si hay cierta coerción de la sociedad, pero es moderada, cierta coerción, ¿verdad? Y los miembros, los destinatarios son los miembros de un grupo humano, de un determinado grupo, una sociedad. Y el tribunal es la misma sociedad. La sociedad me juzga como, por el hecho de acoplarme o no acoplarme a esas normas de urbanidad y costumbres, ¿verdad? Hay cierto juicio. Me puede segregar, me puede un poco hacer un lado, me puede criticar, ¿verdad? Hay, de alguna forma, una forma de castigo, entre comillas, por parte de la sociedad cuando no cumplo esas normas de costumbres de urbanismo. Pero están las normas morales, que no coinciden del todo con las de costumbres de urbanismo. Las normas morales son principios, valores, normas que personalmente he asumido como míos, ¿verdad? Que a lo mejor me vienen de la educación, me vienen de la sociedad, pero ya los he hecho míos. Los he introducido en mi conciencia y me los exijo a mí mismo, ¿no? Características. Es interna, es mi conciencia que me dice tengo que hacer tal cosa. No coercitiva, es decir, no hay una autoridad que me está obligando, tengo libertad de conciencia. Y es la referencia última de mi actuar, ¿verdad? ¿Cuál es el destinatario? Cada persona. ¿Cuál es el destinatario de los principios que aduce mi conciencia? Pues yo mismo, ¿verdad? Yo soy el destinatario. ¿Y quién es el tribunal? La conciencia consecuente, es decir, la conciencia después de que realicé el acto. Mi propia conciencia me va a reprimir, me va a remorder, decimos, o me va a premiar. Muy bien, me va a dar un sentido de dignidad. Lo hiciste bien, ¿no? O no, lo hiciste fatal, ¿no? Te remuerde y te puede remorder fuertemente, ¿no? Depende la gravedad del acto realizado, ¿no? Tenemos algunos pilares, todavía estamos dentro de la nueva ética empresarial. Déjenme quitar esto de aquí porque nos estorban. Tres pilares de la modernidad. El concepto de autonomía. Fíjense que antes no había este concepto de autonomía. Con Kant nace esta idea de la autonomía de conciencia, ¿verdad? Autonomía del sujeto. El sujeto pone sus propios principios, ¿verdad? O sea que es positivo, ¿verdad? Y hay una reflexión sobre la autonomía, que no son las normas solamente externas. Claro que estas finalmente absorbemos las normas de la sociedad, ¿verdad? De nuestros padres, vamos aprendiendo los contenidos morales, ¿verdad? En la empresa, el código de ética de la empresa, ¿verdad? Lo tenemos, lo aprendemos, ¿no? Nos da ciertos patrones de acción, los hacemos nuestros, ¿verdad? Los asimilamos, pero finalmente quien los va a exigir, ¿verdad? Hay una autonomía, es la propia conciencia. La racionalidad económica es otro factor, otro pilar de la ética, de la nueva ética empresarial, ¿verdad? Racionalidad económica de Smith, que bueno, no es como Smith lo pensaba, esta mano invisible que llega al equilibrio, ¿no? Que solito el mercado va a hacer que haya un equilibrio, ¿no? Entre los bienes, ¿no? O sea, me he mostrado que bueno, no es así. Hay datos verdaderamente escandalosos en ese sentido. Ahorita les voy a dar algunos de las diferencias que se van acentuando, las desigualdades económicas entre los individuos, que individualismo económico no nos ha llevado a un equilibrio para nada, en absoluto. Y luego la bondad intrínseca del progreso científico y tecnológico, ¿verdad? El racionalismo y el positivismo que proponen esta bondad intrínseca del progreso científico y tecnológico, que tampoco está, porque ahora la ingeniería genética, ¿verdad? Pues nos lleva a posibilidades que poner en duda, la bioética pone en duda que sea lícito realizarse, ¿no? A pesar de que el progreso científico lo permite, no quiere decir con esto que sea bueno. Entonces tenemos estos cuatro factores que exacerban el salto cualitativo tecnológico. Tenemos cuatro factores muy claros ahora que exigen una nueva ética empresarial. El deterioro ecológico,
que se ha ido acrecentando y exacerbando tremendamente. O sea, el deterioro que no hace falta argumentar sobre ello, somos todos bastante conscientes de él, y que, bueno, tenemos una obligación ética de frenar, ¿verdad? A como dé lugar, tanto en la acción individual, personal, ¿verdad? Como en las acciones empresariales, ¿no? Desde luego. La cuestión bioética, esta posibilidad que se va dando de manipulación genética, por ejemplo, pero no solo, también en el campo farmacéutico, en diferentes campos, ¿no? Y que, bueno, hay una reflexión bioética que urge, que es urgente poner en marcha para ver qué es lo lícito y qué sobrepasa lo lícito en la manipulación de las cuestiones tecnológicas en relación a la vida. Otra cosa es el poder de la información. Aquí se borró lo que tenía ahí, la información que ahora tenemos en cuestión de minutos, ¿no? Nos enteramos, pasa algún suceso, hay una guerra, en cuestión de minutos nos enteramos a través de las redes. Antes había que esperarse al noticiero, ¿no? Y bueno, y mucho antes, pues bueno, cuando llegaba a correrse la voz de que había sucedido algo en tal país, ¿no? Tardaba días, semanas, incluso en poderse enterar de sucesos distantes. Hoy, en cuestión de minutos, estamos enterados, ¿verdad? El poder de la información en todos los órdenes, a nivel empresarial, individual, político, ¿no? Y luego la desigualdad creciente, que es verdaderamente escandalosa. Doy algunos datos, por ejemplo, el 1% de la población mundial tiene la misma riqueza que el restante 99%. El 1%, lo mismo que nosotros estamos en ese 99%. Bueno, supongo que los que estamos aquí estamos en ese 99% de la población, ¿no? Bueno, puede ser que haya alguien ahí que está en ese 1%, no lo sé, ¿no? 3.600 millones, perdón, 3.600 millones de personas tienen la misma riqueza. 3.600 millones de personas, casi la mitad de la población, casi la mitad de la población mundial, tiene lo mismo que las 62 familias más ricas del mundo, ¿verdad? 62, ¿verdad? Es un dato de desigualdad escandaloso, ¿no? Bueno, se ha duplicado del 95 para acá, la ganancia que han tenido, ¿verdad? El 1% de la población, el 1% de esa población más rica, es 20 veces mayor que la ganancia que ha tenido más del 50% de la población restante, ¿no? 20 veces la riqueza que ha tenido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la desigualdad, no solamente hay una gran desigualdad, sino que la desigualdad es creciente, va creciendo, ¿verdad? Con los años, y es algo que nos debería causar escándalo, que exige una acción ética urgente, ¿verdad? Exige un despertar de las conciencias para una ética empresarial. Empresarial no quiere decir nada más de la empresa, quiere decir de los gobiernos, quiere decir de las ONGs. Cuando hablamos de ética empresarial, hablamos de ética de las organizaciones en realidad, ¿verdad? A lo mejor la palabra empresarial no está del todo bien usada. Habría que hablar de ética de las organizaciones, que incluye los gobiernos, ¿verdad? Y organizaciones mundiales, ¿verdad? A la ONU, en fin, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, el individualismo moderno en el que nos ha tocado vivir, que se ha ido exacerbando, ha mostrado en la práctica su fracaso, tanto a nivel político como a nivel económico. Estas desigualdades que he mencionado lo demuestran. Ha fracasado. O sea, este equilibrio que propone Smith no se da. Y eso hace exigencias en el campo ético, presión en el campo ético. Urge tomar medidas que equilibren, ¿verdad? Que reduzcan las desigualdades. Somos seres sociales por naturaleza, somos seres sociales, por lo tanto, responsables unos de otros. No soy responsable nada más de mi pequeño entorno familiar, soy responsable
de los demás, ¿verdad? Del núcleo más amplio. Soy responsable de la sociedad y en última instancia, en alguna medida, responsable del mundo. La historia de la humanidad no está escrita, ¿verdad? El destino de la humanidad no está escrito. Lo escribimos con nuestras decisiones libres. Así como escribimos nuestro destino personal, escribimos el destino de la humanidad en el conjunto de decisiones que tomamos los seres humanos, ¿no? En ese conjunto y en alguna medida mis propias decisiones están teniendo un influjo en el destino de la humanidad. Entonces, tengo que reconocer sobre todo la dignidad del otro cercano, el familiar, del que trabaja conmigo y también del otro lejano, ¿verdad? Que también soy responsable de él. Y luego somos responsables de los recursos, como dice aquí, de los recursos no renovables sobre todo, ¿verdad? Los aspectos irreversibles del deterioro ecológico. Soy responsable, tengo una responsabilidad frente a las generaciones futuras. No solamente soy responsable de los demás, soy responsable también de las generaciones, del mundo que dejo las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces eso implica una despertar de la conciencia ecológica como deber moral, ¿verdad? El Papa, de hecho, creo que Benedicto XVI es el que dice que hay un octavo pecado, ¿cómo le llama? Capital, que es el pecado ecológico, ¿no? O sea, esta conciencia ecológica que no sé, bueno, yo me acuerdo cuando era niño, de ecología no se hablaba, ¿no? Y dejabas el agua corriendo y lo más que podía pasar es que ibas a pagar un recibo más alto, eventualmente, pero conciencia de recursos no renovables pues no había. Hemos ido tomando conciencia de esos recursos renovables poco a poco y eso relativamente recientemente, ¿no? ¿Verdad? Cada vez más hay esta conciencia ecológica y sobre todo en las nuevas generaciones ha habido ese despertar de la conciencia ecológica. Somos responsables del mundo, ¿no? Eso tiene que ver también con la ética. Entonces, hay una evolución de la ética de negocios ligada a la evolución del concepto de empresa, que la evolución del concepto de empresa ha ido cambiando, ¿verdad? Desde una empresa como propiedad del capital, una empresa concebida ya anteriormente en la sociedad industrial, ¿verdad? Que los responsables eran los accionistas de la empresa, los dueños de la empresa eran los responsables. Lo inestable que era el trabajo, se contrataban las personas, se formaban, ¿verdad? En la mañana se contrataba a 100, vámonos, 100, y al día siguiente, pues a ver si me tocaba, ¿no? O sea, lo inestable era el trabajo, no había estabilidad laboral. A ver si me tocaba que me contrataran hoy y a lo mejor mañana no me contraten y a lo mejor me contratan en otra parte, ¿no? Había una inestabilidad en el trabajo. Y entonces había un orden capital, directivos, trabajo. El trabajo sumamente inestable. Se llega a la concepción de la empresa como unidad de producción, ¿verdad? Como una unidad autónoma con derechos y obligaciones propios, ¿verdad? Un concepto ya distinto, que donde los responsables son los directivos. Ya no los accionistas, sino los que se nombra unos directivos que son responsables ante la sociedad, ante las autoridades, ante los accionistas, ante los trabajadores, ¿verdad? Los responsables directivos, pero lo inestable se vuelve el capital. ¿Han oído la palabra los capitales golondrinos o golondrina, ¿no? Que van y vienen, que se mueven que ponen en riesgo, que ponen en jaque no solamente las empresas, sino los mismos estados, ¿verdad? Los mismos países se ponen en jaque con estos movimientos de capitales de un lado a otro. Lo inestable se vuelve el capital. Entonces la presión del capital y del trabajo va sobre los directivos para caer finalmente en un concepto de empresa como organización. Combina recursos materiales y humanos para un determinado fin. Hay un fin, ¿verdad?, que está por encima de las personas, en particular un fin de la misma organización, y ¿qué hace la organización? Combinar recursos, tanto materiales como humanos, ¿verdad?, para la consecución de ese fin. Los responsables, todos los que participan en la organización, ya no solamente los directivos, todos los que participan en la organización somos responsables de la organización. Entonces, el fundamento de estabilidad, ya no se habla de lo inestable, sino del fundamento de la estabilidad, es la capacidad de armonizar personas con fines divergentes, ¿verdad?, y convergentes. Porque los que participamos en la organización tenemos nuestros propios fines individuales,
pero participamos de los fines de la organización. Entonces hay fines que son divergentes, cada quien sus propios fines individuales, pero tenemos unos fines comunes. Entonces armonizar esos, quiero que se consigan tus fines individuales, bueno, quiero sostener a mi familia, quiero realizarme, quiero crecer, quiero tener esparcimiento, quiero crecer intelectualmente, en fin, ¿no? ¿Verdad? Con los fines, armonizarlo con los fines de la organización, ¿verdad? Que sean compatibles. Entonces, esa habilidad de hacer compatibles los dos tipos de fines se vuelve prioridad en la empresa como organización, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad social, ¿verdad? La ISO 26000 que rige la responsabilidad social, que es un concepto también relativamente reciente, digo, no de los últimos años, pero sí relativamente reciente, ¿verdad? Que consiste en lo siguiente: la responsabilidad social es la responsabilidad de una organización, no de una empresa, puede ser organización, ante los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente. Sociedad y medio ambiente, ¿verdad? Por medio de un comportamiento transparente y ético que, primero, sea consistente con el desarrollo sustentable, la salud y el bienestar general de la sociedad. 3 elementos ahí, ¿verdad? Sea consistente con esos 3 elementos. Segundo, considere las expectativas de sus partes interesadas, que es un concepto también de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Con Friedman, ¿verdad? La consideración de las partes interesadas, ¿verdad? La organización tiene partes, no nada más uno se compone la organización, sino tiene partes interesadas internas y externas, que las veremos ahorita. Y esa es la definición que da la ISO 26000, ¿verdad? Esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con normas internacionales de comportamiento. Es la definición que da la ISO 26000. Y finalmente está integrada a través de toda la organización. Toda la organización, ¿verdad?, participa en el concepto de responsabilidad social. Por lo tanto, no es filantropía ni un modo de lavar la imagen de una organización. Muchas veces se piensa que la responsabilidad social es para, bueno, pues poder hacer negocios medio turbios, pero hago algo, ¿verdad?, para la sociedad, responsabilidad social, y lavo mi imagen. Por acá estoy vendo productos que no cumplen los requisitos, pero hago algo para la sociedad, ¿no? Eso, o sea, no se trata de eso, la responsabilidad social, ¿no? ¿Verdad? No es filantropía, ni es tampoco una forma de lavar la imagen de la organización. Entonces, vamos a analizar la definición para ver sus elementos. Tenemos un sujeto, las organizaciones, dice la ISO 26000. Es decir, organizaciones, incluye gobiernos, empresas y ONGs, no solamente las empresas. La responsabilidad social incluye a los 3. Cuando hablamos de gobiernos, solamente hablamos de gobiernos nacionales, también hablamos de gobiernos, organizaciones que tienen un gobierno, la forma de gobierno mundial, ¿no? Como ONU, UNESCO, en fin. Los beneficiarios, mencionábamos 2, la sociedad y el medio ambiente, ¿verdad? El medio, un comportamiento transparente y ético. Responsabilidad social implica un comportamiento transparente y ético. Y aspectos que consideran, ahí se mencionaban varios: desarrollo sustentable, salud, bienestar, intereses de los stakeholders, de las partes interesadas, ajuste a normas internacionales de comportamiento. Son los elementos que considera, los aspectos que considera. Y el alcance, toda la organización, ¿verdad? No solamente los directivos tienen responsabilidad social, los que toman las decisiones básicas de la empresa, sino toda la organización participa de la responsabilidad social. Aquí tenemos las partes interesadas, los stakeholders, ¿verdad?, internos, empleados, gerentes, propietarios, ¿verdad?, y las partes interesadas externas, proveedores, la sociedad en general, que se beneficia sea de los productos, sea de la actividad de la organización, gobierno, que tiene también relación con la empresa, los acreedores y los clientes, ¿no? Muy bien. Entonces hay muchas partes interesadas alrededor de la empresa. Muy bien. ¿Qué se pretende con esta norma? Se pretenden varias cosas. Ayudar a las organizaciones a abordar su responsabilidad social,
todas las empresas deben tener atención a este punto de la responsabilidad social, a la vez que se respeten las diferentes culturas, las diferencias, culturales, sociales, ambientales y legales y las condiciones de desarrollo económico, ¿verdad? La normatividad va para todos, pero claro, hay diferencias culturales, diferencias sociales, ambientales que hay que considerar, ¿verdad? Propiciar una guía práctica, es una guía práctica, tendiente a hacer una operativa en la responsabilidad social, identificar, comprometer a los stakeholders y reforzar la creatividad de los informes y reclamos realizados sobre responsabilidad social. O sea, es una guía práctica que busca facilitar esto en las organizaciones y aumentar la confianza, satisfacción de los clientes y otros stakeholders en las organizaciones, ¿verdad? Aumenta la confianza. Esta empresa tiene responsabilidad social y lo demuestra en todos los órdenes. Bueno, pues aumenta la confianza de todos los stakeholders respecto a la organización, ¿no? No busca reducir la autoridad de los gobiernos, ¿verdad? Para abordar la responsabilidad social. Los gobiernos tienen ese campo donde exigen responsabilidad social, que los productos sean acordes. Tiene exceso de calorías, tiene exceso de sodio, ¿verdad? El producto, o sea, es facultad de los gobiernos decir en qué medida los productos, la acción de las empresas no está apegada, ¿verdad?, a la responsabilidad social o a señalarlo, ¿no? Promover una terminología común, también busca la norma respecto a la responsabilidad social, hay una terminología común, y aumentar el conocimiento y conciencia sobre responsabilidad social, que va creciendo rápidamente en las organizaciones. Hace unos cuantos años eran algunas organizaciones que tenían ese concepto de responsabilidad social. Hoy en día prácticamente la mayor parte de las organizaciones tienen conciencia de la responsabilidad social que afrontan, ¿no? Y hay dos características: tiene aspectos cualitativos que otras normas no tienen y no es certificable como otras normas. Esta norma no es certificable por el momento. A lo mejor llega un momento en que sea certificable, por el momento no lo es. Y bueno, aquí respecto a la responsabilidad social, es importante reflexionar sobre dos tipos de ética que señala Max Weber hace algunos ya siglos, ¿no? Bueno, hace un siglo, ¿no? Que es la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Dice Max Weber, la ética de la convicción es absoluta. Tengo que hacer esto, evitar aquello, ¿verdad? Y siempre igual, no se puede mentir, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, ¿verdad? Dice Max Weber, es para el santo, ¿verdad? No es para el político, para el empresario, es para el santo. No admite excepciones. Ahí el fin nunca justifica los medios, ¿verdad? Nunca un fin bueno va a justificar un medio malo o un medio dudoso. No se preocupa por las consecuencias. Bueno, yo creo que eso está exagerado, porque sí una ética de la convicción sí considera las consecuencias como parte del acto. Pero bueno, dice Max Weber, no se preocupa por las consecuencias y condena cualquier acción o medio dudoso, ¿verdad? También es un poco exagerado, pero bueno. Y dice esta contraposición, la ética de la responsabilidad. Es relativa a las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias, considera de forma importante las circunstancias. Es para el político y el empresario, ¿no? Admite excepciones, ¿verdad? Dadas las circunstancias, admite excepciones. El fin puede justificar medios que en otro caso serían inadmisibles. Un fin que tiene que conseguir ineludiblemente aceptaría algunos medios que en otras circunstancias no podrían admitirse. Considera todas las consecuencias previsibles, ¿verdad? Es importante, considera todas las consecuencias posibles, ¿verdad? Como parte del acto. Y considera el uso de acciones medios dudosos cuando el fin imprescindible lo exige. Un fin es imprescindible, hay que conseguirlo, entonces considera, ¿verdad?, el uso de acciones y medios, pues que en otras circunstancias serían dudosos. Es la ética y la responsabilidad social una estrategia de éxito. Efectivamente, la ética y la responsabilidad social favorecen el éxito el éxito de la empresa a largo plazo, ¿verdad? La rentabilidad a largo plazo, no necesariamente circunstancial, pero sí a largo plazo, ¿verdad?
podríamos hacer ahí un juicio moral sobre el oportunismo. ¿Cuál es el fundamento de la ética y la responsabilidad social? El fundamento último es la dignidad de las personas, de los stakeholders, de las personas que componen la empresa, de las personas que se benefician de la acción de la empresa. Es la dignidad, es que la persona vale como fin, lo que es el fundamento de la ética empresarial y de la responsabilidad social. Hay que considerar la corresponsabilidad por el planeta como hogar de todos, más allá de lo rentable, ¿verdad? A lo mejor no me es rentable, tengo que implementar ciertas acciones que favorecen el medio ambiente y me cuesta, ¿no? Disminuye mi utilidad como empresa, disminuye la posibilidad de lucro, pero pues, soy responsable, ¿verdad?, del deterioro ecológico del planeta. Tengo que tomar esas medidas, ¿verdad?, para evitar el deterioro ecológico, ¿verdad? Y bueno, las crisis éticas producen la reflexión ética. Cuando hay crisis, por ejemplo, crisis financieras que ha habido en diferentes momentos en el planeta, ¿no? Crisis financieras por acciones no éticas de organismos financieros que explotan, que estallan y crean una crisis inmobiliaria, una crisis con bancarias que ha habido en diferentes momentos, sobre todo recientemente, ¿no? Crean una mayor regulación y una reflexión sobre la ética empresarial, ¿no?, que se ha ido dando precisamente a la base de crisis. Por eso la ética empresarial nace en los años 60, cuando empiezan las crisis éticas a nivel empresarial, ¿no? Y se dan pasos en cuanto pues regulaciones laborales, ¿no? El regular las acciones, los horarios, el que haya un pago de los horas extras, en fin, ¿verdad? Y bueno, regulaciones respecto a otros temas éticos. Aunque no son su razón de ser, sí propicia ventajas. La ética y la responsabilidad social, por ejemplo, mejora la imagen de cara a los stakeholders, mejora el diálogo interno y externo en la empresa, mejora la aceptación del mercado, el mercado acepta mejor, ¿verdad?, a una empresa que es responsable socialmente, que cumple con estándares éticos, ¿verdad? Incentiva la lealtad del consumidor, ¿no? Mejora la captación y retención del capital humano. Da gusto trabajar en una empresa ética, ¿no? Y hay más fidelidad por parte del capital humano, ¿verdad?, de los trabajadores de una empresa, a mantenerse en una empresa con responsabilidad social. Voy a saltar esto porque se nos está yendo tiempo. Permítanme esto también. Ok, aquí hay un punto importante. En este punto tercero, sobre el razonamiento ético en la empresa, la prudencia es la virtud de la dirección. La dirección es una buena dirección cuando es prudente, y la prudencia es una virtud. Por lo tanto, implica dos cosas. Implica una virtud moral, por un lado, implica la voluntad de buscar un fin bueno. Es prudencia cuando busca un fin bueno, si no es cálculo. Si no busca un fin bueno, ¿verdad?, se trataría de un cálculo. O sea, cálculo no es prudencia. Qué sé yo, Hitler era un buen estratega, era un gran estratega, tenía muy calculador, ¿verdad? Pero no podemos decir que era prudente porque no buscaba un fin bueno, ¿verdad? Era un gran calculador. Este tal político es un gran calculador. Este empresario no sabe perfectamente cómo robar información a la competencia, sabe cómo sobornar, cómo relacionarse con el gobierno y tal, ¿verdad? Es un gran calculador, pero no podemos decir que es prudente, ¿verdad? Para que haya prudencia se necesita que haya un fin bueno, que la acción sea buena. Y luego también es una virtud natural, implica la elección de los medios más adecuados y los medios más eficaces para conseguir el fin bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí, implica también inteligencia, saber calcular. Eso es prudente, busca un fin bueno y al mismo tiempo escoge los mejores medios para lograr el fin, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones particulares. La colaboración en actos inmorales en la organización. Bueno, creo que se nos vino el tiempo encima. Déjame ver si hay comentarios en el chat y si no, volvemos aquí para poder contestar lo que hayan podido ver en el chat. Si hay alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta que formular, si no, seguimos con esto.
Bueno, no alcanzo a ver el chat, creo que no hay preguntas aquí en el chat. Seguimos un poquito con estas cuestiones particulares, ¿verdad? La colaboración, ¿qué sería la colaboración en actos inmorales de la organización? Podría ser una colaboración activa o pasiva. Yo no digo nada, ¿no? ¿Verdad? Pues hago mi función y colaboro para algo que veo que está mal en la empresa. Veo que el producto en realidad está dañando, ¿no? En las farmacéuticas. Está dañando a terceros, a los consumidores, y yo no digo nada, ¿verdad? ¿Cuál es el pensamiento común? Que toda colaboración es inmoral, ¿verdad? Sin embargo, hay un proceso que se puede describir en 3 pasos para ver si la colaboración es lícita o no, ¿verdad? Porque hay actos en la empresa que traen un fin bueno y uno malo, ¿verdad? Hay que tienen un efecto bueno y un efecto malo, ¿verdad? Puedo actuar cuando un acto pues tiene un efecto bueno y también tiene un efecto malo. Hay varias preguntas que formularse. Primero, la primera pregunta que me tengo que hacer, ¿es moralmente aceptable el acto que pretendo hacer? O sea, el acto mismo que yo realizo, ¿es moralmente? Sí, el acto que realizo es indiferente. Ah, bueno, perfecto, palomita. Ese acto no importa, pero colabora, pero bueno, pero el acto mismo que yo realizo es indiferente. Mi intención es moralmente aceptable. No, no, yo busco dañar, yo busco que despidan. No, bueno, entonces habría que poner ahí pues la intención que yo busco, ¿verdad? Que es algo interno. ¿Es moralmente aceptable? Sí, sí, yo no, lo que quiero es algo bueno, quiero el efecto bueno, el efecto malo yo no lo quiero el efecto bueno que se deriva de ahí, perfecto, palomita también, ¿no? Y si se pudiera, la tercera pregunta, si se pudiera evitar el resultado malo, el efecto malo, el resultado malo que trae mi acción, se pudiera evitar, ¿lo evitaría o no lo evitaría? Me da lo mismo, ¿verdad? Pues sería la tercera pregunta que me tendría que formular. Si a mí me da lo mismo, quiere decir que yo soy indiferente hacia el mal que se está produciendo. Ahí habría moralmente, ¿verdad? Un elemento que está calificando mi acto como malo porque soy indiferente al efecto malo. No, yo sí lo evitaría, yo el efecto malo no lo quiero para nada. Ok, perfecto. Entonces sí, puede ser que mi colaboración en ese acto que tiene un efecto malo pueda ser lícita. Luego tengo que preguntarme, el resultado bueno no puede ser producido por un resultado malo. Entonces tengo que preguntarme, el resultado malo es medio, ¿verdad? Para el resultado bueno, entonces no lo puedo hacer porque el efecto malo lo estoy queriendo directamente como medio, sí, como medio para el bueno, pero lo estoy queriendo directamente, ¿verdad? Y se requieren razones de mayor peso en la medida en que sea mayor la ayuda, que me ayuda al efecto malo, mi vinculación al acto, ¿verdad? Cuando sea mayor la gravedad del resultado negativo, es muy grave lo que va a pasar negativamente, ¿verdad? Va a afectar la salud de las personas. Ok, cuidado. Ahí sí, ¿verdad? En la medida en que sea imprescindible mi colaboración, si yo no aprobara este medicamento dañino, no pasa, ¿verdad? Entonces sí, pues sí, tengo que detener mi colaboración, es muy directa, ¿verdad? Requiere mi aprobación y sé que daña la salud de las personas, bueno, pues no puedo, ahí sí no puedo hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya posibilidad tengo que considerar de escandalizar esos elementos. Luego está la comunicación, el tema de la comunicación de la verdad. El principio base es la obligación moral de comunicar la verdad oportunamente a quien tiene derecho. No todo el mundo tiene derecho a toda la información. Entonces, a quien tiene derecho a la información, debo comunicarle oportunamente la información, ¿verdad? Ese es el principio base. Comunicar no necesariamente es decir, ¿verdad? Pues se pueden comunicar de muchas maneras, incluso con el silencio, ¿no? Se comunica. Se dice de que a quien tiene derecho, ¿verdad? ¿A quién tiene derecho? A quien le afectaría injustamente no saber algo que yo sé. Yo sé algo que le afectaría a alguien no saberlo injustamente. Entonces sí tengo que comunicarle porque le afectaría injustamente, ¿verdad? No saberlo. Y decirlo oportunamente, es decir, antes de que le afecte, ¿no?
Si lo digo después de que le afectó, pues ya, ya no tiene efecto. Hay algunos mecanismos para encubrir la verdad, por ejemplo, uso engañoso de la literalidad. Yo digo literalmente algo, pero yo sé que se va a entender lo contrario, ¿verdad? Uso la literalidad, no como decían del primer oficial, que el capitán lo reporta porque está borracho todo el tiempo y dice, si sigues borracho, te voy a reportar en la bitácora, le dice el capitán al primer oficial. Entonces se emborracha al día siguiente y le pone el capitán, hoy el primer oficial estuvo borracho. Entonces lo lee el primer oficial, va a la bitácora, lee, hoy el primer oficial estuvo borracho. Entonces pone, hoy el capitán estuvo sobrio, pone en la bitácora. Él sabe que se va a entender, quien lea la bitácora, que el capitán estuvo borracho todo el tiempo y solamente ese día estuvo sobrio, ¿no? Es verdad, hoy el capitán estuvo sobrio, pero sabe que se va a entender la literalidad, con la literalidad de lo que está diciendo, está engañando en realidad, ¿verdad? Entonces, utilizar la literalidad engañosamente, pues es una forma de mentir, ¿no? La publicidad engañosa es otra forma de mentir. Rebajas supuestas, en realidad aumento el precio y luego lo bajo, pues es una forma de mentir. Créditos no claros en relación a la tasa, ¿verdad? Que es muy frecuente, ¿verdad? El monto total no se aclara, hay una comisión, seguro, tal, o sea, la letra chiquita, ¿verdad? Las garantías, los plazos, las salvedades, seguros, todas son formas de mentir. La letra chiquita que efectivamente ni se lee, es una forma de mentir, ¿no? Uso de tecnicismos que el otro no va a entender, es otra forma de mentir. Sé que no lo va a entender, entonces uso tecnicismos, lo dije, pero no lo dije, ¿no? No lo entendí, sabía yo que no lo iba a entender, es otra forma de mentir. Son formas de mentir que hay que revisar éticamente, ¿no? Voy a saltar esto. Bueno, el tema de los balances contables, ya con esto creo que terminamos. Bueno, creo que ya tenemos que terminar. Vamos, porque ya es la hora. Bueno, no hubo otras preguntas, espero que estos conceptos de alguna forma se puedan reflexionar y puedan servirles de alguna manera en su desempeño ético en la organización a la que pertenece. Pues muchas gracias por su atención. Aquí terminamos porque ya es la hora. Y bueno, espero verles en otra ocasión. Déjame dejar de compartir y terminar la sesión. Pues mucho gusto y nos veremos próximamente. Hasta luego.